Ok, ahora sí, chicos. Vamos a entrar con generalidades. Antes de continuar, tenemos que saber primero qué es una gónada, y qué es un gameto, qué son las células, etcétera. Simplemente como generalidad para que ustedes puedan saber cosas esenciales, para que no estén tan desorientados en otro tipo de términos. Bueno, cuando nosotros hablamos de las gónadas, son glándulas genitales sexuales. Son glándulas porque tienen la capacidad de producir, no solamente de albergar y producir parte de los gametos, sino también tienen la capacidad de producir hormonas, hormonas a partir de toda su composición. Por ejemplo, los testículos, a partir de las células de Leydig, pueden generar testosterona. Los ovarios, a partir de sus estructuras conocidas como folículos o cuerpo lúteo, tienen la capacidad de producir hormonas como los estrógenos o la progesterona en caso del cuerpo lúteo. ¿Ok? Entonces, el concepto de gónada es una glándula genital sexual que tiene la capacidad de secretar cosas. Ahora, una gónada se clasifica en masculino y femenino. Una gónada masculina es conocida como el testículo y una gónada femenina es conocida como el ovario. Cuando hablamos de los gametos, el término gameto hace referencia a semilla. Son células sexuales, ¿ok? Estos gametos tienen diferentes tipos de composiciones que sirven principalmente para la fecundación. Cuando hablamos del gameto masculino, hablamos del espermatozoide. Cuando hablamos del gameto femenino, hablamos del ovocito. El espermatozoide tiene varias porciones, una cabeza, un cuello y una cola. El ovocito tiene su parte nucleada, es decir, la parte donde existe la presencia de la célula con su núcleo, donde está el material genético, y la parte citoplasmática con su membrana celular que delimita la célula, obviamente. Luego tenemos una composición glicoproteica, que es conocido como la zona pelúcida, y por último la acumulación de células foliculares, que es conocido como la corona radiada. ¿Ok? Cada una de esas porciones tienen cosas esenciales. ¿Para qué sirve? Cuando hablamos de la cabeza principalmente es una composición, a ver, esto de aquí, digamos, bueno, déjenme hacerlo mejor. No dibujo tan bien, pero lo intento, ¿ok? Eso que ustedes ven aquí es la porción más importante de la cabeza o una de las porciones más importantes. Es decir, estamos hablando del núcleo. Recubriendo el núcleo tenemos una doble membrana que es conocida como el acrosoma, que es derivado directamente del aparato de Golgi, el cual a partir de su composición de vesículas de Golgi y su modificación general se convierte en el acrosoma. Este acrosoma se divide en un acrosoma externo y un acrosoma interno, ¿ok? Que conforma obviamente parte de la cabeza del espermatozoide. Si les preguntan qué encontramos a nivel de la cabeza del espermatozoide, uno, el núcleo o la porción nucleada o el material genético, y dos, el acrosoma, el cual se divide en un acrosoma externo, que está dado por el colorcito rojo en este esquema, y un acrosoma interno, que está dado por el colorcito naranja. Ahora, cada uno de estos acrosomas albergan diferentes tipos de proteínas, ¿ok? En base a qué porción estamos hablando. Cuando hablamos del acrosoma externo, verde negro, esta porcioncita que estoy pintando en negro, alberga diferentes tipos de enzimas, dentro de las cuales la más importante es la hialuronidasa, ¿ok? Entonces, dentro del acrosoma externo tenemos la hialuronidasa, mientras que dentro del acrosoma interno tenemos otro tipo de composiciones enzimáticas, dentro de las cuales las más importantes son la acrosina y las neuroaminidasas. Son las dos principales, ¿ok? Que sirven principalmente para la fecundación, para el proceso en el cual el espermatozoide se encuentra con la zona pelúcida del ovocito, ¿ok? Entonces tenemos acrosoma externo que guarda la hialuronidasa, acrosoma interno que guarda la acrosina y las neuroaminidasas, ¿ok? Perfecto. Luego tenemos la porción del el cuello del espermatozoide.
El cuello del espermatozoide realmente no es una porción importante, simplemente lo mencionan las literaturas. Antes, en libros un poquito más viejos, se mencionaba que tenía el collar mitocondrial. Actualmente ya no se considera eso, ya que el collar mitocondrial es una acumulación de mitocondrias que ahora en vez de estar en el cuello, están cerca del cuello, pero en la porción proximal de la cola. Es decir, esto de aquí, de mitocondrias, no va. El cuello simplemente es una porción transitoria, donde se encuentra el axonema de los flagelos, es decir, la estructura del flagelo, la estructura de la cola. Ahora, a nivel de la porción proximal déjame ver qué color pongo, de negro ya. A nivel de la porción proximal de la cola, tenemos como que una joyería que usa el espermatozoide, que es un collar. Este collar se conoce como el collar mitocondrial. Es una acumulación de mitocondrias, los cuales tienen como finalidad la producción de ATP. Ese ATP va a ser dado o va a ser dirigido hacia el flagelo o a la porción distal de la cola. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de que la cola pueda hacer su movimiento ondulatorio o movimiento flagelar, con la finalidad de que la cola se pueda llegar a mover de manera adecuada. ¿Ok? Entonces, gracias a eso, tenemos la cabeza, que está compuesta por núcleo y acrosoma. Acrosoma que se divide en acrosoma externo e interno. El acrosoma externo retiene la hialuronidasa y el acrosoma interno la acrosina y las neuroaminidasas y otro tipo de enzimas. ¿Ok? Pero esas son las más importantes. Y la porción nucleada, que ya lo mencioné. Tenemos el cuello, que es una porción transitoria, donde encontramos el axonema del flagelo, y la cola, que es el único flagelo funcional del cuerpo humano, en el cual encontramos en la porción proximal el collar mitocondrial, que da energía para que la parte de la cola empiece con su movimiento adecuado. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Todo entendido? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Quieren que repita algo? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, Oye, chicos. yo tengo una pregunta. Cuéntame. Digamos, en la porción del cuello del espermatozoide, o sea, esa es la que, perdón, el collar mitocondrial, ¿en dónde en sí está ubicado? ¿En la cola o en el cuello? En la cola, pero en la porción proximal. O sea, apenas inicia la cola, ahí está el collar mitocondrial. Ah, ya, ya, gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Podrías dejarme ver el dibujo, por favor? ¿Cómo? Disculpa. ¿Me podrías dejar ver el dibujo, por favor? Ah, sí, claro. Ahí está. Gracias. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, continuamos. Ahora vamos con el ovocito, que realmente es más sencillo. El ovocito se compone con una porción celular que tiene el núcleo. El núcleo donde está el material genético. Hacia la parte periférica tenemos citoplasma y membrana celular. Punto. De manera periférica tenemos lo que se conoce como la porción de glicoproteína o la porción glicoproteica del ovocito, la cual es conocida como la zona pelúcida. La zona pelúcida tiene las proteínas que conforman esta porción, que son conocidas como las ZP. ¿Ok? Las ZP se clasifican en tres: ZP2, ZP3 y ZP4, dentro de los cuales la más importante es la ZP3, porque la ZP3 se une con la acrosina para desencadenar diferentes tipos de reacciones que las hablaremos en su momento cuando hablemos de fecundación. Si les preguntan qué tipo de reacción es la reacción acrosómica, pero que eso queda para otro tema. ¿Ok? Les repito, la zona pelúcida se compone por glicoproteínas, dentro de las cuales las más importantes son ZP2, ZP3 y ZP4, dentro de las cuales, de las más importantes, la que resalta, porque se une con la crosina, es la ZP3. Y por último, tenemos la corona radiada, que es una acumulación de células foliculares, los cuales sirven como medio de protección. El primer punto o el primer escudo del ovocito, ¿ok? La primera zona de protección, que es la corona radiada. Son nada más que células unidas por enlaces.
Y ya. Ahora vamos con los tipos de células. Dentro del cuerpo tenemos dos tipos de células. Células que son sexuales y células que son somáticas. Las células somáticas son células que tienen a multiplicarse y a convertirse en tejidos. Son las células que conforman el tejido del cuerpo. Mientras que las células sexuales son las células que conforman principalmente la parte de la reproducción. ¿Ok? Ovocito y espermatozoide, los cuales pasan o cursan muchos tipos de procesos. Para obtener cada una de estas células necesitamos varios tipos de procesos, que son las divisiones celulares. Dentro de las divisiones celulares tenemos dos, mitosis y meiosis. Cuando nosotros hablamos de la mitosis, hablamos de una división celular en la cual la herencia se conserva. Es decir, una célula madre, que es conocida como una célula diploide de 46 cromosomas, porque recordemos que el ser humano de manera normal tiene la presencia de 46 cromosomas. Entonces, una célula madre o célula inicial va a tener 46 cromosomas. ¿Qué va a pasar? Eventualmente crece de tamaño, crece la cantidad de material genético, crece la parte de citoplasma y llega a un proceso de división, donde en ese proceso de división se convierte en dos células hijas que tienen exactamente el mismo material genético del que tuvo la célula madre en su porción inicial. Es decir, si de manera inicial la célula madre tenía 46 cromosomas, las células hijas o las células resultados de la mitosis también van a tener 46 cromosomas. ¿Ok? Eso es una división mitótica, donde las células hijas tienen el mismo material genético que su célula predecesora. Por otro lado, tenemos la meiosis, donde dentro de la meiosis son el tipo de división celular que obtienen o que dan origen a las células sexuales, los cuales tienen como resultado cuatro células de, en vez de 46 cromosomas, 23 cromosomas. ¿Ok? Básicamente, dentro de la meiosis se reparte el material genético y empiezan diferentes tipos de procesos. Uno de esos procesos más importantes es el crossing over, donde todo el material genético hay una recombinación con la finalidad de obtener seres con con una prevalencia o con una genética mejorada, ¿ok? En comparación a sus predecesores. Entonces, mitosis, células completamente idénticas o células que dan otras células con material genético igual. Meiosis son células que la parte inicial, el material genético, se divide y se clasifica eventualmente en otras cuatro células hijas que van a tener la mitad del material genético. Estas células que tienen la mitad del material genético se las conoce como células haploides, mientras que las células que tienen el material genético completo se las conoce como células diploides. ¿Ok? Ahora, hablemos un poquito sobre la gametogénesis a grosso modo. Cuando hablamos de la gametogénesis, tenemos que saber que existen tres fases principales, ¿ok? Una fase de multiplicación, fase de crecimiento y una fase de maduración. Cada una de estas fases son importantes para todo el proceso de la conformación. Primero, en medicina una parte sencilla para poder entender las cosas es separar los términos. Cuando hablamos de gameto, gameto es una célula sexual, ¿ok? Sin embargo, gameto significa semilla y génesis significa creación. Entonces, la gametogénesis es el proceso de creación de células o de semillas, de células germinales, células sexuales, ¿ok? Ahora, este proceso tiene varios tipos de fases, las cuales son importantes para toda su composición. Cuando hablamos de la gametogénesis, al igual que las gónadas y los gametos, lo clasificamos en femenino y masculino. ¿Ok? Cada una de estas porciones va a tener nombres diferentes. Cuando hablamos de la gametogénesis masculina, hablamos principalmente de la gametogénesis femenina, hablamos de la ovogénesis. Cuando hablamos de la gametogénesis masculina, hablamos de la espermatogénesis. Ahora, cada una de sus fases son fases importantes. Primero, toda gametogénesis de manera inicial van a tener cosas importantes, que todas inician con las células sexuales iniciales o las células germinales.
que se las conoce como las gonias. Entonces tenemos las gonias, que se encuentran en el proceso inicial de la gametogénesis. Es decir, si es una gonia femenina, se va a llamar ovogonia. Si es una gonia masculina, se va a llamar espermatogonias. Estas son células madre. Recordemos que las células madre tienen diferentes tipos de características. Dentro de esas características es la diferenciación, tienen la característica de poder diferenciarse en base a su linaje y en base a su expresación factorial en diferentes tipos de células. Y segundo es la replicación. Tienen la capacidad de poder crear más células idénticas con las mismas características. Entonces, cuando hablamos de la fase de multiplicación de la gametogénesis, hablamos de una fase donde las gonias crean nuevas gonias, crean nuevas células sexuales iniciales. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de poder preservar la especie, con la finalidad de tener una reserva de células sexuales que puedan estar constantemente o que puedan tener una cantidad considerable para poder llegar a reproducirse. Esa es la fase de multiplicación, donde si ven aquí abajito, ocurren divisiones mitóticas. Cuando hablamos de meiosis, todavía no estamos en la parte de la meiosis de la gametogénesis. ¿Por qué? Porque la meiosis ocurre en la fase de maduración. Antes de eso, dentro de todo el proceso de la gametogénesis, hay segmentos o partes importantes antes de hablar de la meiosis. ¿Ok? Ahora, antes de hablar de todo esto, hablamos de fase de multiplicación. Luego hablamos de la fase de crecimiento. En la fase de crecimiento es una porción donde la célula se prepara para empezar con su maduración. Es una fase en la cual la célula crece su tamaño. Por eso se conoce como fase de crecimiento, donde aumenta la cantidad de producción de proteínas citoplasmáticas y proteínas nucleares, lo que favorece a que la célula crezca en tamaño. Y ese crecimiento de tamaño es lo que permite que eventualmente empiece todo el proceso de diferenciación. ¿Ok? Diferenciación hablando de la parte de material genético, para entrar a la fase de maduración, donde ya aquí ocurren como tal los procesos de la meiosis, donde ya existe una repartición o donde existe una división del material genético y donde tú vas a tener tus células resultado de tu gametogénesis. ¿Ok? Entonces tenemos fase de multiplicación, donde aumenta la cantidad de células primordiales, donde aparecen o donde están presentes las gonias. Luego tenemos una fase de crecimiento, donde aumenta la cantidad de producción de proteínas periféricas y centrales, es decir, citoplasmáticas y nucleares, lo que hace que la célula aumente de tamaño. Y por último hay una fase de maduración, donde el material genético va a irse dividiendo y donde eventualmente te va a dar origen a tus células sexuales funcionales. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿todo entendido? ¿Alguna duda, consulta, algo que no les haya quedado claro, algo que quieran que repita? Este, en la fase de crecimiento se supone que aumenta la producción de proteínas. Eran periféricas Y nucleares, o sea, periféricas y centrales, pero que según los libros solo lo ponen como proteínas citoplasmáticas que son periféricas y proteínas nucleares que son, o centrales, que son del núcleo. Ok, gracias. Fase de crecimiento exclusivamente ocurre la mitosis, ¿verdad? No, no, no. La fase de crecimiento es donde ya no hay mitosis. La fase de multiplicación es la de la mitosis. Recordemos que, ay, perdón. Recordemos que en la fase de multiplicación tenemos las gonias, las células madres germinales. Cuando pasamos de fase de multiplicación a fase de crecimiento, las gonias ya se diferenciaron, ya empezaron esa diferenciación. Como ya hay esa diferenciación, pierden su capacidad de replicación. Entonces la replicación se va. Como pierde la replicación, ya no se multiplica, ya no hay divisiones mitóticas. Las divisiones mitóticas son en la fase de multiplicación, donde, como te mencionaba, las gonias se convierten en más gonias. ¿Ok? ¿Sí me entendiste? Sí, sí. Ok. Y en la fase de maduración es la meiosis, ¿no? Sí, ahí es donde la célula ya está preparada para el proceso de división de la meiosis.
Ah, ya, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra consulta? ¿Todo bien? Sí. Ok, entonces continuamos. A ver. Ahora vamos a hablar de la parte del testículo humano adulto y de la espermatogénesis en conjunto. ¿Ok? Lo que les mencioné fue nada más que una introducción o términos generales que tienen que saber, porque son cosas relativamente importantes. Ahora, antes de hablar de espermatogénesis, quiero que sepan conceptos sobre la predisposición de los testículos, ¿ok? Recuerden, la primera placa que vamos a ver es testículo humano adulto. Testículo humano adulto, ¿ok? Todo eso ahí es el diagnóstico. Cuando un doctor les pregunte, diagnóstico de la placa, es el nombre completo de la placa. En este caso, testículo humano adulto. Hay docentes que he escuchado que si no ponen una porcioncita del diagnóstico, directamente les ponen cero como elemento y como parte del microscopio. Entonces recuerden, chicos, poner todo el diagnóstico completo. Testículo humano adulto. ¿Ok? Ahora, el testículo humano adulto se compone principalmente por túbulos seminíferos. ¿Ok? Ahora ya. Toda esta porcioncita de aquí es la parte del testículo como tal, donde encontramos unas acumulaciones de segmentos. Esto de aquí, por si acaso, es un testículo fetal. Simplemente lo voy a usar como esquema para que ustedes puedan ver toda la parte del testículo. ¿Ok? Simplemente es un esquema. Pero el testículo humano adulto se compone principalmente por túbulos seminíferos. Esos túbulos seminíferos están en forma como de cordones, como que se superponen. Ahora, eventualmente existe una diferenciación del parénquima testicular, ¿ok? Esa diferenciación va a ser dado por muchos factores. Entre esos factores tenemos el recubrimiento del testículo. El testículo se encuentra recubierto por toda esta porcioncita de aquí, que es la túnica albuginea, que es un tejido conectivo denso regular. Ahora, ese tejido conectivo denso regular da proyecciones, da una invaginación. Por si acaso, invaginación es que ingresa hacia el tejido. Evaginación es que sale del tejido. Entonces, al invaginarse, se va a meter hacia el tejido. Entonces, al ingresar hacia el tejido, va a formar unos tabiques, ¿ok? Que separan al testículo en varias porcioncitas, ¿ok? Entonces, primero que tenemos túbulos seminíferos. Luego, la túnica albuginea. Esa túnica albuginea ingresa hacia la parte testicular y lo segmenta, lo separa en varias porcioncitas, ¿ok? Esa segmentación en esas porciones permite la formación de los lobulillos testiculares. Básicamente, un lobulillo testicular es, ¿Dónde ingresa? mandé, ¿Dónde ingresa? ingresa hacia el estroma testicular, hacia la conformación de los túbulos seminíferos, Ok. ¿sí? Entonces, al ingresar, conforma un lobulillo testicular. ¿Qué es un lobulillo testicular? Es una acumulación de túbulos seminíferos interseparados por estos tabiques de tejido conectivo. ¿De dónde vienen los tabiques? De la túnica albuginea, que eventualmente ingresó. ¿Ok? Entonces, al ingresar, lo segmenta. Y esa segmentación se llama lobulillos testiculares. Porque recuerden que los lobulillos son segmentos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí hay varios, entonces cada uno de esos son lobulillos, son segmentos propiamente del tejido. Ahora, estos túbulos seminíferos, todo túbulo seminífero desemboca en un túbulo recto. Ah, miren, acá en el esquemita se ve un poquito mejor. Todo túbulo seminífero desemboca en un túbulo recto. Y este túbulo recto, a su vez, deposita todo su material en la red testicular, también conocido como la red de testis. ¿Ok? Aquí todo el contenido de los túbulos seminíferos van a ascender. ¿Hacia dónde ascienden? Hacia el epidídimo. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de empezar otro tipo de procesos. Entonces, el recorrido es así. Túbulos seminíferos, empieza todo el proceso que ocurre aquí, desemboca en el túbulo recto, llega a la red testicular
y asciende hacia el epidídimo por medio de unos conductos eferentes. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿entendido? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Sí lo entendieron? ¿Puede volver a repetir esa parte, por favor? Sí, claro. Mira, en la porcioncita de acá afuera, tú te das cuenta cómo existen los túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos hacen un papel importante que es la espermatogénesis, ¿ok? Que es básicamente lo que te mencionaba de la gametogénesis masculina, donde las células se van a diferenciar. Esa diferenciación ocurre dentro de todos estos túbulos seminíferos. Me voy a borrar. Ocurre dentro de los túbulos seminíferos, aquí adentrito, ¿ok? Entonces, a medida que van avanzando, estos túbulos seminíferos se contraen para que ese resultado de la espermatogénesis llegue, uso esta porcioncita de aquí, que es conocida como la red testicular. Entonces, el contenido de los túbulos seminíferos se deposita en la red testicular y de la red testicular asciende hacia un anexo, que ese anexo es conocido como el epidídimo. Este anexo recoge todo lo que ocurrió dentro de los túbulos seminíferos para que se alberguen en el epidídimo. Y al albergarse en el epidídimo, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber otros procesos que se lo conoce como la espermiogénesis, ¿ok? No es lo mismo espermatogénesis que espermiogénesis. Ya les voy a decir qué significa cada uno. De momento, quiero que sepan que en los túbulos seminíferos ocurre la espermatogénesis, mientras que en el epidídimo ocurre la espermiogénesis. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Todo entendido? Sí, sí me entendiste, disculpa. Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Todo bien? Sí, claro que sí. Ok, entonces continuamos. Em, Bueno, chicos, ese es el esquema general. Obviamente se los digo para que ustedes sepan dónde ocurre cada cosa y cómo sobrellevarlo. Déjenme ver si no hay algo en el chat, por si acaso. Ok, entonces continuamos. Ahora, dentro de los túbulos seminíferos ocurre la espermatogénesis. Cuando hablamos de la espermatogénesis, por acá, cuando hablamos de la espermatogénesis, es todo un proceso. Primero, el inicio de la espermatogénesis ocurre dentro de los túbulos seminíferos. Quiero que vean esto de aquí. Este es un corte de un túbulo seminífero, donde tú puedes ver, obviamente, por qué se llama túbulo, porque parece un tubo. Entonces es un circulito. Ese circulito tiene como delimitación una membrana basal. ¿Sí? Delimitada la membrana basal. Posterior a eso, tenemos toda la composición. ¿Ven estas celulitas? Cada una de esas células son células que tienen o que son parte de la espermatogénesis. ¿Ok? Entonces, dentro de todo esto, vamos por acá, tenemos la primera célula germinal, que es conocida como las gonias, la espermatogónia. Dentro de las espermatogonias tenemos dos tipos de espermatogonias. Espermatogonias tipo A, bueno, acá, espermatogonia tipo A, y espermatogonia, espérense, resulta que no se usa esta vaina. Bueno, tenemos las espermatogonias tipo A y las espermatogonias tipo B. ¿Ok? Ahora, cada una de estas espermatogonias hacen cosas diferentes. Primero, acuérdense de con qué iniciábamos dentro de la espermatogénesis, que era la multiplicación. Cuando hablamos de las espermatogonias tipo A, son espermatogonias que tienen la capacidad de realizar la mitosis. ¿Por qué hacen la mitosis? Porque así tienen nuevas células hijas, crean más espermatogonias, ¿ok? Entonces se empiezan a replicar, empiezan a crear nuevas espermatogonias. Pero las espermatogonias tipo B son espermatogonias que se diferencian, que vienen a convertirse en toda la espermatogénesis. Es decir, son espermatogonias que van a ser completamente funcionales, que eventualmente se van a convertir en un espermatozoide. La primera célula es la espermatogonia. Posterior a la espermatogonia se convierte en un espermatocito primario.
que, como les había mencionado, el espermatocito primario va a ser el espermatocito que está en la fase de crecimiento. Recuerden, fase de multiplicación, tenemos nuevas células. Fase de crecimiento, aumenta el tamaño. Por eso, si se dan cuenta, esta célula, que es un espermatocito primario, es una célula muchísimo más grande que el resto, porque aumentó la cantidad de proteínas citoplasmáticas y nucleares, lo que hizo que crezca su tamaño. Posterior a eso, hay una donde se reparte todo el material genético. Normalmente, nosotros sabemos que las células, en este caso la espermatogonia, es una célula que tiene 46 cromosomas. 46. Ahora, el cariotipo de un hombre es 46XY. ¿Ok? El espermatocito primario todavía tiene 46 cromosomas, porque no pasó nada más que el crecimiento. ¿Ok? Tiene 46XY. Este espermatocito primario se preparó para su primera división meiótica, es decir, las espermatogonias hacen la fase de multiplicación. Cuando se diferencian a espermatocitos primarios, hacen la fase de crecimiento. Posterior a eso, tenemos la fase de maduración, donde vamos a tener todo el resto del proceso. El espermatocito primario se convierte en dos espermatocitos secundarios, y estos dos espermatocitos secundarios se convierten en otros dos cada uno espermátides. Y ese es el resultado final de la espermatogénesis. 4 células hijas que son conocidas como espermátides. Dentro de la espermatogénesis tenemos las espermatogonias, que hacen la fase de multiplicación, ¿ok? Que dan origen a nuevas células madre. Tenemos los espermatocitos primarios, que son o están en la fase de crecimiento. Y luego ya este espermatocito primario empieza con la fase de maduración, donde el espermatocito primario se convierte a dos espermatocitos secundarios, y esos dos espermatocitos secundarios se convirtieron en 4 espermátides, ¿ok? Los cuales hasta aquí termina la espermatogénesis, ¿ok? Es el proceso de maduración dentro de la parte nuclear de nuestra célula. Mientras que la espermiogénesis es donde esta célula, que primero era redondita por si acaso, la espermátide es una célula redondita y pequeña, lo cual tiene que especializarse. ¿Por qué? Porque una sola célula no tiene la capacidad de movimiento, no tiene cómo llegar al ovocito. Recordemos que en la parte del hombre, el espermatozoide, tiene que recorrer todo el aparato genital femenino hasta llegar a la ampolla uterina, es decir, a la tuba uterina, en la cual se va a encontrar con el ovocito. Para hacer todo ese recorrido no es por magia, necesita una cola. Entonces, esta espermátide, producto de la espermatogénesis, sufre otro proceso, donde pierde su citoplasma y donde adquiere todas sus partes, donde adquiere la cabeza, donde adquiere el cuello y donde adquiere principalmente la cola. ¿Ok? ¿Cuál es ese proceso de diferenciación? La espermiogénesis. Entonces, dentro de los túbulos seminíferos les mencioné la espermatogénesis, donde nosotros teníamos la diferenciación de espermatogonias a espermátides. Y luego vamos por la espermiogénesis, donde esta espermátide pierde citoplasma y se transforma. ¿En qué se transforma? En un espermatozoide. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Entendido? ¿Alguna duda? Espera, ¿Consulta? En ¿Sí? el, ¿quién es ese espermatozoide? ¿Mandé? Espermatozoide. ¿Sí? O sea, digamos, primero vienen las espermatogonias, luego, esa es la primera, espermatogonias a Sí. espermátidas, y luego ya viene la otra que es espermatozoide. Sí, pero mira, te lo digo en general, el orden es así. Primero es una espermatogonia, luego se convierte en un espermatocito primario, luego se convierte en un espermatocito secundario y por último se convierte en una espermátide. Luego esa espermátide pasa por otro proceso donde se convierte a espermatozoide. Ese es el orden, ¿ok? Ah, ya, gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra duda, chicos? cuando están en espermatocito primario tienen 23 cromosomas, ¿verdad? No, en espermatocito primario hay 46 cromosomas. Es el paso de espermatocito primario a espermatocito secundario, donde los espermatocitos secundarios ya tienen 23 cromosomas. ¿Ok?
Y entonces en las espermátidas ahí tienen las 23. Sí, las En la meiosis espermátidas, 2. claro, las espermátidas también ya tienen sus 23 cromosomas. Correcto. ¿Entendido hasta ahí, chicos? ¿Todo bien? No, ya no. Ya creo que ya no. Ok, entonces continuamos. Continuamos. Ahora, antes de continuar con la parte práctica del testículo humano adulto, vamos con una parte fisiológica, que también considero que es importante porque suelen preguntar full de esto. Entonces, antes de comenzar, a ver, déjenme borrar el resto, ya pasó. Antes de comenzar con el resto, tenemos que saber esto de aquí, el eje hipotalámico hipofisario. En su cabecita, en la porción ventral interna, vamos a tener el hipotálamo y la hipófisis, ¿ok? El hipotálamo es una estructura que se encarga de producir las hormonas liberadoras, ¿ok? Que dentro de este contexto, solo me importa que ustedes sepan que libera la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿ok? En este caso, recuerden, el hipotálamo suelta la hormona liberadora de gonadotropinas, que abreviado es GnRH. Esa hormona liberadora de gonadotropinas estimula a una glándula que está por debajo, que está ubicada en la silla turca del efenoides, que es conocido como la hipófisis. La hipófisis tiene dos porciones, una hipófisis anterior y una hipófisis posterior. El hipotálamo suelta la hormona liberadora de gonadotropinas, estimula a la hipófisis anterior. Esta hipófisis anterior, al ser estimulado por la hormona liberadora de gonadotropinas, va a empezar con la liberación de las hormonas gonadotrópicas. Las hormonas gonadotrópicas son la folículo estimulante y la hormona luteinizante, que se abrevian como FSH y la LH. ¿Ok? Ahora, eso es la parte general. ¿Puedes Hipotálamo, repetir eso? sí. El hipotálamo suelta la hormona liberadora de gonadotropinas, que se abrevia como GnRH. Esa hormona liberadora de gonadotropinas baja hasta la hipófisis anterior. Y al ser estimulada la hipófisis anterior por hormona liberadora de gonadotropinas, va a estimular las hormonas gonadotrópicas o va a secretar las hormonas gonadotrópicas. ¿Cuáles son las hormonas gonadotrópicas? La folícula estimulante, que se abrevia como FSH, y la LH, que es la luteinizante. ¿Ok? ¿Qué secreta la hipófisis anterior? Folículo estimulante y luteinizante. ¿Por qué la secreta? Porque fue estimulado por la hormona liberadora de gonadotropinas. Se secreta en el hipotálamo. ¿Ok? ¿Hasta ahí me entendieron? ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? ¿Quieren que repita? No, ahí se ve. Ok. Ahora, ok. Ahora, si ustedes se dan cuenta, tenemos hasta ahí, ese es el eje hipotalámico hipofisario. El eje fisiológico completo hasta la parte de la espermatogénesis es el eje hipotálamo hipófisis gonadal, es decir, va hacia la gónada. ¿Cuál es la gónada masculina? El testículo. Cuidado, se confunden, chicos. A veces son preguntas muy sencillas como ¿cuál es el gameto masculino? Y a veces lo confunden con gónada. Gametos son espermatozoide y gameto femenino, el ovocito. Gónada masculina es el testículo y gónada femenina es el ovario. ¿Ok? Bueno, ahora, dentro de los túbulos seminíferos o dentro del testículo como tal tenemos los túbulos seminíferos, ¿verdad? Esta es la membrana que delimita si estamos adentro o fuera de los túbulos seminíferos. Por dentro de los túbulos seminíferos tenemos estas células que son súper grandes, que son conocidas como las células de Sertoli, ¿ok? Las cuales se encuentran por dentro del túbulo seminífero. Y por fuera tenemos a las células de Leydig, ubicadas en el tejido intersticial, ¿ok? ¿Por qué les menciono esto? Porque las hormonas actúan en células específicas. La folícula estimulante actúa a nivel de la célula de Sertoli. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de empezar la espermatogénesis, ¿ok? La LH actúa a nivel de las células de Leydig. Miren, así se escribe por si acaso. Las células de Leydig, al ser estimuladas por la LH,
empiezan con la producción de testosterona. Esa testosterona viaja hasta la célula de Sertoli, que junto a la folícula estimulante van a empezar la espermatogénesis. Porque las células de Sertoli son células que tienen muchísimas funciones. Entre esas funciones, uno, al ser células sustentaculares, evitan que los túbulos seminíferos colapsen. Dos, empiezan con la producción de hormonas como la inhibina para que no haya una sobreproducción de espermatozoides y diferentes tipos de producciones hormonales. Tres, forman la red hematotesticular, parte del sistema inmunitario de la parte testicular y la protección de este. Cuatro, favorecen al inicio de la espermatogénesis. Y cinco, nutren a todo el proceso de la espermatogénesis para que puedan continuar de manera adecuada. Si les preguntan qué hormonas estimulan a las células qué hormona estimula la célula de Sertoli, la folícula estimulante, FSH. ¿Qué hormona estimula la célula de Leydig? La LH. ¿Ok? ¿Entendido, chicos? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Alguien alzó la ¿Podrías mano? repetir lo de que estimula la FSH? Así, la folícula estimulante o FSH, mira cómo señala a estas células más grandecitas. Estimula a las células de Sertoli. Mientras que la LH, mira cómo estimula a las células que están por acá afuera. Esas células son las células de Leydig. Entonces, la LH estimula a las células de Leydig. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Puede, puede repetir las de gonada masculina y gameto masculino? Claro, la gónada masculina es el testículo y el gameto femenino, masculino es el espermatozoide. Porque recuerda que gametos son células y las gónadas son glándulas. ¿Ok? ¿Entendido? Sí. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algo más que no les quede claro? ¿Algo que quieran que Es que tú repita? mencionaste de, ¿cómo se La, llama? El eje Y- hipotálamo hipofisario. O sea, Ajá. algo más mencionaste, pero me perdí sobre eso. O sea, que se... No sé cómo explicarlo. ¿Cómo? Mm, Es que estábamos en la parte donde decías que estimulaba solamente la parte del eje hipotálamo hipofisario, pero que de ahí en total completamente sería otro, pero no me acuerdo el nombre. Ah, ¿cómo se llama el eje que dentro de la gametogénesis? El Ajá. eje hipotálamo hipofisario gonadal, por el tipo de ubicación. Inicia en el hipotálamo, luego va a la hipófisis y termina en la gónada masculina, que en este caso de los testículos. ¿Sí? el FSH, el hormona FSH, al estimular las células de Sertoli, ¿qué paso más seguía ahí? Ah, al estimular las células de Sertoli inicia la espermatogénesis. Y la LH, al estimular las células de Leydig, produce la testosterona y ocurre la espermiogénesis, ¿verdad? No, no, no. También la espermatogénesis. Lo que pasa es que las dos estimulantes para la espermatogénesis son la folícula estimulante más la testosterona. Son ambos. Ya. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos? Ok, vamos con la parte práctica. Miren, eso de aquí es un túbulo seminífero, ¿ok? En la parte izquierda tienen un esquema para que vean más o menos cómo suele ser de manera normal. Dentro del esquema, vamos a marcar, hay primero la membrana basal, que está de celestito. Después de la membrana basal tenemos unas células que son como triangulares y como alargadas, con un núcleo pequeño y un citoplasma alargado. Esas células de ahí son las células de Sertoli. Por fuera del túbulo seminífero, miren cómo existen estas porcioncitas de acá, que son donde se encuentran las células de Leydig. ¿Ok? Ahora, vamos poco a poco.
Este es el esquema para que lo vean, para ver si les sirve. Si no, bueno, no pasa nada. Acá tenemos el túbulo seminífero. Un túbulo seminífero en un enfoque por 40 teñido con hematoxilina y eosina. Ahora, si ustedes se dan cuenta, existe una porcioncita un poquito más oscura. Esta porcioncita más oscura es conocido como la membrana basal. Membrana basal. Toda esta porcioncita de aquí. Ahora, posterior a la membrana basal, nosotros vamos a tener varios tipos de células. Primero, tú lo que tienes que buscar son células que tienen una forma triangular, que están pegadas cerca de la membrana basal y que tienen más citoplasma que núcleo. Por ejemplo, acá, mira, esta porcioncita de aquí que es una célula triangular con un citoplasma pequeño y, perdón, un citoplasma grande y un núcleo pequeño. Eso de ahí es una célula de Sertoli. ¿Ok? Al principio puede ser un poquito complicado, pero ya con el tiempo agarras la esquizofrenia y se te hace más fácil. ¿Ya? Pero mira acá, también otra célula triangular que tiene más citoplasma que núcleo. Y así podemos seguir y seguir y encontrar varias células. ¿Ok? Todas esas células son células de Sertoli, que se encuentran por dentro del túbulo seminífero. Aparte de eso, tenemos varias cosas importantes. Toda la espermatogénesis. Si tú te fijas, en la porcioncita cerca de la membrana basal, vamos a tener a las células sexuales iniciales, que en este caso son las espermatogonias. Estas espermatogonias crecen de tamaño, déjenme borrar que se me fue un poquito la mano. Estas espermatogonias crecen de tamaño y ese crecimiento de tamaño nos da las células más grandes de toda la espermatogénesis. ¿Ok? Entonces aquí tenemos las espermatogonias, que lo voy a poner con una G. Posterior a eso, hay un crecimiento celular, donde empieza la fase de maduración. En la fase de maduración encontramos las células más grandes de toda la espermatogénesis, que son los espermatocitos primarios. Posterior a eso, hay una disminución del tamaño, donde encontramos a las células que se conocen como los espermatocitos secundarios. Y posterior a eso, tenemos las células más pequeñas de toda la espermatogénesis, que son conocidos como las espermátidas. Las espermátidas se encuentran cerca de la luz, ¿ok? Que lo voy a poner como P, la espermátida, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante esto? Realmente les digo cómo se suelen ver normalmente. No siempre las van a poder ver así por el tipo de corte que vean, pero recuerden, siempre que ustedes vean un túbulo seminífero, está pasando la espermatogénesis. Normalmente los docentes no te suelen señalar como que qué célula es esta, cuál es esta de acá, cuál es esta de acá, pero igual por si acaso se los explico. ¿Ya? Entonces recuerden que ese es el orden. Espermatogonias, luego se convierten en espermatocitos primarios, luego se convierten en espermatocitos secundarios y por último en unas espermátidas, donde el proceso va desde la membrana basal hacia adentro, cerca de la luz. ¿Ok? Luego tenemos la porción que queda por fuera del túbulo seminífero. Déjenme buscar otro colorcito. Por fuera del túbulo seminífero, nosotros tenemos todo esto de acá, que es el tejido intersticial. ¿Ok? El tejido intersticial es un tejido de sostén, un tejido que está por fuera de los túbulos seminíferos. En ese tejido intersticial vamos a encontrar células un poquito grandecitas. Esas células, que son como medias grandecitas, van a ser conocidas como las células de Leydig. Recuerda, las células de Leydig están por fuera del túbulo seminífero en el tejido intersticial, mientras que las células de Sertoli están por dentro de los túbulos seminíferos, ¿ok? Cerca de la membrana basal. ¿Entendido, chicos? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Quieren que repita algo? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿En dónde encontramos las células de Leydig? Las células de Leydig se encuentran por fuera de los túbulos seminíferos en el tejido intersticial. ¿Sí me entendiste, no? Sí. Bueno, No, repito. ya. Déjame poner la pantalla.
Mira, de blanco. Todo esto de aquí que está de verde es la membrana basal. Lo que está hacia adentro de la membrana basal son todo el proceso de la espermatogénesis y las células de Sertoli. Lo que está por fuera, si te das cuenta, todo esto de aquí es tejido de sostén. Ese tejido de sostén que está por fuera del túbulo seminífero se lo conoce como tejido intersticial. Por fuera del tejido de los túbulos seminíferos, tejido intersticial. En ese tejido intersticial tú encuentras las células de Leydig, o sea, por fuera del túbulo seminífero. ¿Ahí sí me entendiste? Sí, ahora sí. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? Todo bien. Ok, entonces continuamos. Ahora vamos con el epidídimo. Esto es relativamente más sencillo. Cuando nosotros hablamos del epidídimo, hablamos de una porción de epitelio. Si te das cuenta, el epidídimo son células epiteliales, células cilíndricas, que las vas a ver por toda esta porción, ¿ok? Todo esto de aquí es el epidídimo, ¿ok? En el cual, para nombrar un epitelio, necesitamos tres cosas principales, o al menos así lo aprendí yo. Uno, la morfología de la célula, el tipo de células que encontramos. Si te das cuenta, vemos células que, esta es la membrana basal, son células que tienen mucho citoplasma como alargado, si te das cuenta cómo tienen una forma alargada, los cuales tienen su núcleo basal o cerca de la membrana basal. Y tercero, tienen una forma cilíndrica. O sea, nosotros hablamos entonces de tipo de células cilíndricas. Lo primero, morfología. Segundo, la cantidad de estratos. La cantidad de estratos se ve por la cantidad de núcleos que se superponen. En este caso, por ejemplo, ¿cómo sé si hay muchos estratos o no? Al momento de ver la porción más apical. Si te das cuenta, si yo separo este, este epitelio a la mitad, voy a ver que existe una porción superior, la seca arribita, miren, eso que estoy marcando de verde, donde no hay ni un solo núcleo. Eso significa que no es poliestratificado o que no hay muchos estratos. Pero si veo la porción de abajito, están toditos los núcleos cerca de la membrana basal. Sin embargo, si te das cuenta, parece que los núcleos se superponen. A eso se lo conoce como pseudoestratificado. Es decir, parece que hay muchos estratos, pero realmente todos los núcleos están en la porción basal. ¿Cómo conseguí eso? Separando en dos porcioncitas. Entonces, lo primero que veo es la morfología. Lo segundo es la estratificación. Y lo tercero es los agregados. Normalmente los epitelios pueden tener proteínas o pueden tener extras, como los cilios. Entonces, en este caso, si tú ves la porción externa, hay unos pelitos. Esos pelitos dentro del epidídimo son pelitos que son muy fáciles de ver a simple vista. Por eso se conocen como esterocilias. ¿Ok? Entonces, el nombre completo de nuestro epitelio es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado esterociliado. Todo eso ahí es el epitelio del epidídimo. Y eso es lo principal en cómo yo separo o sé que estoy en el epidídimo. Porque cuando nosotros hablábamos de los túbulos seminíferos, miren cómo dentro de los túbulos seminíferos, cada uno de esos núcleos se encuentran ubicados por todas las partes del túbulo. O sea, puedes ver núcleos en la parte cerca de la membrana y cerca de la luz. Los encuentras por todos lados. Y aparte, si te das cuenta, son células sueltas. Ninguna célula está pegada. ¿Por qué ocurre eso? Porque cada una de esas células eventualmente va a ser un espermatozoide. Por eso no están pegadas, porque si estuvieran pegadas, no se podrían mover. Al contrario de los epitelios, que cuando hablamos de un epitelio hablamos de un lugar que teóricamente es fijo, que no se mueve del lugar. Es por eso que todas las células están pegadas, no hay un espacio entre las células. ¿Te das cuenta? Bueno, eso es lo principal. ¿Qué encontramos en el epidídimo? Todas estas células que son espermátides que se están convirtiendo en espermatozoides. Es decir, es el proceso de la espermiogénesis. Y si vamos hacia la porción externa, miren cómo vemos un epitelio, perdón, un epitelio, un tejido conectivo denso regular,
que es conocido como la túnica albugínea. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿entendido? ¿Una duda? ¿Consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Todo bien? Bueno, entonces continuamos. Esto de acá es un esquema de Disculpa, elección. el nombre ¿Sí? del epitelio. ¿Mandé? ¿Qué cosa, disculpa? El nombre del epitelio del epídigo. Ah, epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, esterociliado. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, gracias. ¿De qué? Bueno, ese es un esquema de elección. ¿Cómo se suelen poner o sea, no es cómo se suelen poner las lecciones, cómo ustedes tienen que poner elecciones. Si ustedes se dan cuenta, lo primero que dice es diagnóstico. ¿Qué estamos viendo? Miren, si se dan cuenta, son células que están completamente sueltas. Es decir, no estamos en epidídimo. Estamos viendo túbulos seminíferos. Yo estoy viendo túbulos seminíferos, pero si pongo en diagnóstico túbulos seminíferos, probablemente me pongan cero, porque recuerden que el diagnóstico es el nombre de la placa. ¿Cuál es el nombre de la placa que hice énfasis al inicio? Testículo humano adulto. Entonces, no importa qué esté viendo, mi diagnóstico en este caso es testículo humano adulto, que es el nombre de la placa. Ahora, dentro del testículo humano adulto, tengo para poner todo lo que ocurre dentro de los túbulos seminíferos, que es la espermatogénesis. Recuerden que teníamos la membrana basal y posterior a eso teníamos espermatogonia, espermatocito primario, espermatocito secundario y espermatía. Aunque me cueste diferenciarlo, son cosas que yo puedo poner. ¿Por qué? Porque dentro de todos los túbulos seminíferos ocurre la espermatogénesis. Entonces tenemos espermatogonia, espermatocito primario, espermatocito secundario y espermatía. Aparte de eso, sabemos que de la membrana basal para adentro teníamos células especializadas, que son las células de Sertoli. Durante todo el túbulo seminífero es posible ver células de Sertoli. Por ejemplo, acá miren, una célula de Sertoli. ¿Ya está? Por fuera de los túbulos seminíferos teníamos un tejido, que era el tejido intersticial. Entonces, otro elemento que podemos poner es tejido intersticial. Y después de eso, sabemos que el tejido intersticial tiene sus células especializadas, que son células de Leydig. Todo eso es lo que yo puedo poner dentro de, en este caso, este enfoque. Túbulos seminíferos, espermatogonias, primarios, secundarios, espermátides, células de Sertoli, células de Leydig, membrana basal, tejido intersticial y ya. ¿Ok? ¿Sí me entendieron, chicos? Traten de no poner elementos que no están. Por ejemplo, si aquí ustedes ponen epididimo, les pueden bajar puntos, porque estamos viendo túbulos seminíferos. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí, chicos? Para pasar ahora sí a la parte teórica de ciclogárica. El tejido intersticial es el residuo del citoplasma. ¿Ok? ¿Mande? El tejido intersticial es el residuo del citoplasma, lo que menciona en la... Ah, no, no, no. Eso no lo mencioné porque no todas las placas lo tienen. Pero mira, si te das cuenta, en la porción interna hay una porción rosadita pero sin núcleos. Eso se conoce como residuo citoplasmático. Cuando las células de las espermátidas se convierten en espermatozoides por el proceso de la espermiogénesis, una de las características es que sueltan su citoplasma. Ese citoplasma que sueltan, al convertirse, a veces se ven los túbulos seminíferos en los cortes de túbulos. Es por eso que en este caso lo marqué. Pero si no se ven, lo mejor es que no lo pongo. ¿Ok? ¿Sí me Ujú. entendiste? Sí, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos? Ah, sí, sí. Esa placa sí tiene tejido intersticial, ¿verdad? Sí, todas, normalmente todas. El tejido intersticial es el que está por fuerita. Mira, ¿Cuál? ¿ves que aquí está la membrana basal? Justo por fuera, donde está este espacio en blanco, hay una porción de células. Este de aquí es el tejido intersticial. Solo esta porcioncita de aquí. Acá arriba también, mira, por fuera del túbulo seminífero. Acá igual. Normalmente se forman como triángulos. Y acá igual. Ya, gracias. ¿Sí? No hay de qué. ¿Alguna otra duda, chicos?
No. Ok, entonces continuamos. ¿No? Endometrio. Atrás. Ok, este es el ciclo ovárico, mal llamado ciclo menstrual, por si acaso. Si ustedes ven en el MUR, una de las primeras cosas que dice es ciclo menstrual está mal llamado. ¿Por qué? Porque solo corresponde a una parte de este ciclo. Entonces, yo se los pongo porque igual hay docentes que lo mencionan como ciclo menstrual, porque esto es un cambio que lo hicieron hace tal vez no tanto tiempo. Entonces, técnicamente, ciclo menstrual ya no se usa. Se usa ciclo ovárico, que ocurre en los ovarios, y ciclo endometrial, que ocurre en el útero. Pero eso es otro ciclo, que tiene que ver con esto, pero es otro ciclo. Hoy solamente hablaremos de ciclo ovárico. Ahora, el ciclo ovárico es el ciclo de la mujer. Es el ciclo en el cual ocurre la ovulación y hay diferentes tipos de procesos hormonales. El ciclo ovárico, primero tenemos que saber que usamos un ciclo ovárico perfecto, es decir, un ciclo ovárico de 28 días, donde la porción inicial es el día 1 y la porción final es el día 28. El inicio de todo ciclo ovárico es la menstruación, ¿ok? El inicio de la menstruación va a ser el inicio de nuestro ciclo. Ahora, este ciclo lo clasificamos en dos porciones, una porción preovulatoria y una porción posovulatoria. Si tú usas un ciclo ovárico perfecto, el día de la ovulación es el día de la mitad, en este caso el día 14. Entonces este día es el día de la ovulación. Lo que está antes de la ovulación se lo conoce como ciclo preovulatorio, porque es antes de la ovulación. Y lo que ocurre después es el ciclo posovulatorio. ¿Ok? Entonces, si les preguntan, a grosso modo, ¿cuántas partes tiene o en cuántas partes se divide el ciclo ovárico? En dos, la porción preovulatoria y la porción posovulatoria. Ahora, hay libros que mencionan a la ovulación como otra parte del ciclo completamente aparte. Entonces, dependiendo del tipo de libro que use su docente, pueden poner como en tres o en dos. Si son tres, es preovulatoria, ovulación y posovulatoria. Si es como la mayoría, simplemente es porción preovulatoria o posovulatoria. Ahora, esa porción preovulatoria tiene otro nombre. También se la conoce como fase folicular. Folicular. Sí, folicular. Ay, me cuesta escribir. Bueno, la fase folicular y la fase posovulatoria se la conoce como fase secretora. Dios mío, me demoro más escribiendo. Bueno, secretora, ¿ya? Entonces tenemos preovulatoria o folicular y posovulatoria o secretora. Esas son las principales. En cada uno hay cosas importantes que ocurren. A ver, vamos poco a poco. Dentro del ciclo ovárico perfecto de 28 días, tenemos que saber que, al igual que en el hombre, se usa el eje hipotalámico hipofisario gonadal, donde el hipotálamo suelta exactamente la misma hormona que el hombre, la hormona liberadora de gonadotropinas. Miren, hipotálamo suelta la GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas. Esta hormona liberadora de gonadotropinas va a la hipófisis anterior. En la hipófisis anterior se sueltan las hormonas gonadotrópicas que son folículo estimulante y hormona leuteronizante. Dentro del ovario tenemos que saber que existe una estructura súper importante, que son los folículos. Mira, creo que mejor acá está, miren. Dentro del ovario normalmente vemos esto de aquí. Si te das cuenta, estas estructuras son conocidas como los folículos. ¿Qué es un folículo? Un folículo es una acumulación de células que rodea al ovocito. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de protegerlo, de ayudarlo a madurar y eventualmente que ocurra la ovulación. ¿Ok? Entonces, esos folículos tienen la capacidad de secretar hormonas.
¿Qué tipo de hormonas? Los estrógenos. Bueno, estrógenos. Entonces, si se dan cuenta, viene la folícula estimulante y estimula unas estructuras que están en el ovario. ¿Cómo se llaman esas estructuras? Folículos. Entonces, ¿qué va a hacer la hormona folículo estimulante? A estimular a los folículos que se encuentran en el ovario. Entonces, la hormona folículo estimulante viaja al ovario. En el ovario estimula a los diferentes tipos de folículos. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de hacer que crezcan, maduren y eventualmente ocurra la ovulación. ¿Ok? Ahora, estos folículos secretan una hormona, que es el estrógeno. Por lo tanto, dentro de la fase folicular, que si se dan cuenta ocurre antes de la ovulación, vamos a tener la presencia o la predominancia de los estrógenos. Estrógenos. Posterior a la ovulación, nosotros vamos a tener un acto súper importante. ¿Se acuerdan de la LH? La LH es la hormona luteinizante. La hormona LH, cuando el folículo está completamente maduro y listo para la ovulación, hay unos picos de concentración. 24 horas antes de la ovulación, hay un pico de LH, una concentración de LH, lo que hace que el folículo empiece con unas contracciones de las células periféricas. Esas contracciones de las células periféricas hacen que aumente la presión dentro del folículo. Ese aumento de presión dentro del folículo hace que ocurra la ovulación. Entonces, la LH permite la ovulación. Si les preguntan cuál es la hormona que permite la ovulación, la LH. ¿Ok? Pero se llama hormona luteinizante porque aparte de que permite la ovulación, permite que el folículo maduro se convierta en algo que se conoce como el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es una evolución del folículo, es decir, ocurre la ovulación, ya no hay ovocito, pero los restos se transforman y se convierten en esa estructura que se conoce como el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo tiene la capacidad de secretar principalmente progesterona. Entonces, en la fase secretora, después de la ovulación, la principal hormona que va a predominar es la progesterona. ¿Ok? Entonces tenemos ovulación, día de 28 días. Por la ovulación o por el evento de la ovulación, lo clasificamos en dos porciones. Porción preovulatoria o porción folicular y la porción posovulatoria o porción progestacional. ¿Ok? Ahora, la parte folicular va a ser predominada por los estrógenos. ¿Por qué se llama folicular? Porque en esta etapa predomina la acción de los folículos. ¿Y qué hacen los folículos? Secretan estrógeno. Entonces, la principal hormona que va a estar presente aquí son los estrógenos. Ahora, ¿qué hormona permite que los folículos maduren y se conviertan o se preparen para la ovulación? La hormona folículo estimulante. Una vez están completamente listos, cerca del día de ovulación, que es el día 14, hay unas concentraciones de LH. Esas concentraciones de LH favorecen a que ocurra, uno, la ovulación. ¿En qué día? El día 14. Y dos, a que este folículo se convierta en un cuerpo lúteo. Y esa conversión de folículo a cuerpo lúteo hace que el cuerpo lúteo pueda secretar progesterona, que todo esto ocurre después de la ovulación. Entonces, la fase posovulatoria o fase secretora se la conoce porque la principal hormona que predomina aquí es la progesterona. Hasta ahí, chicos, ¿entendido? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Quieren que repita algo? ¿Todo bien? Bueno, continuamos. Ahora, miren el cuadrito de la derecha. En el cuadrito de la derecha, nosotros tenemos todo el esquema. Miren, día 1, inicio de la fase o del ciclo. Día 28, finalización del ciclo. Día 14, día de la ovulación. Ahora, esto que ven aquí es un cuadrito hormonal, donde tenemos las concentraciones. De aquí para acá es lo que ocurre en el eje hipotalámico hipofisario. Déjame poner otro color. De aquí para acá abajito es lo que ocurre en el ovario. ¿Ok?
Entonces, a nivel del eje hipotalámico hipofisario, específicamente en la hipófisis, esto es lo que ocurre en la hipófisis, se secreta folículo estimulante. Miren cómo inicia la producción de LH y eventualmente hay un pico. Pero bueno, la LH se mantiene en secreción durante la porción preovulatoria. Esto es preovulación y eso es posovulación. Entonces, la folícula estimulante se encuentra secretando o en acción durante todo el proceso de la parte preovulatoria. Segundo, la LH. Miren cómo la LH se mantiene neutra hasta que llegan 24 horas antes de la ovulación. Viene la LH, hay un pico y esto favorece la ovulación 24 horas después. Entonces, las hormonas de la hipófisis solamente se encuentran en la parte preovulatoria. Si les preguntan en qué parte del ciclo ovárico actúan principalmente las hormonas de la hipófisis o las hormonas gonadotrópicas, en la porción preovulatoria o en la porción folicular. Segundo, vamos a nivel del ovario. Si te das cuenta, tenemos los estrógenos que empiezan a formarse o empiezan a secretarse poco a poco. ¿Dónde se secretan los estrógenos dentro del ovario? A nivel de los folículos. Al inicio del ciclo ovárico hay una producción de folículo estimulante y esto hace que los folículos se vayan madurando. A medida que va madurando, van a secretar cada vez más estrógenos hasta que existe una concentración tope de estrógenos. Posterior a eso, ¿qué ocurre? Ocurre el evento de la ovulación. Tras el evento de la ovulación hay un cambio, donde si ven cómo existe esta curva donde disminuyen los niveles de estrógenos, pero vuelve a subir. ¿Por qué vuelve a subir el estrógeno? Porque el cuerpo lúteo, o sea, además de la progesterona, también tiene la capacidad de secretar estrógeno. Entonces, el estrógeno es la única hormona que se secreta de manera constante tanto en la fase preovulatoria como en la fase posovulatoria. Es una hormona mixta, es decir, que actúa en ambos sectores, tanto en la parte preovulatoria como después de la ovulación. Y por último tenemos la progesterona, donde si te das cuenta, no existe prácticamente nada de progesterona, ocurre la ovulación y aparece el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo empieza con la secreción de progesterona. Entonces, la progesterona solamente es postovulatoria. ¿Ok? ¿Cuáles son las hormonas posovulatorias? Progesterona y estrógenos. ¿Cuáles son las hormonas preovulatorias? LH, FSH y estrógenos. ¿Cuál es la hormona mixta? Bueno, no la hormona mixta, la hormona que actúa tanto en la parte preovulatoria como en la parte posovulatoria, los estrógenos. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿todo entendido? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Puede repetir la del cuerpo lúteo? ¿El qué hacen o cómo se convierte? No, ¿qué hace? Allá. El cuerpo lúteo, primero el cuerpo lúteo se crea por la LH. La LH favorece la ovulación y las células foliculares se convierten en cuerpo lúteo. Ahora, el cuerpo lúteo es una estructura que se encarga de secretar hormonas. ¿Qué tipo de hormonas? Dos hormonas principales. Progesterona, que es la principal hormona que secreta, y en menor medida estrógeno. Entonces, el cuerpo lúteo secreta progesterona y estrógenos. ¿Ok? ¿Sí me entendiste? Sí. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que quieran que repita?